Y arrancamos hablando de algo que mencionamos en 2 programas atrás, ¿no? Era el estreno de Intensamente 2. Inmensamente, sí, inmenso estreno. Eso es lo que tengo para decirles. Porque superó todas las expectativas. Si las expectativas eran buenas, si veníamos de algunas noticias que daban cuenta que era uno de los peores años para la taquilla argentina, no ya para el cine argentino, que el problema es político y va por otro lado. Realmente estamos entre una crisis respecto de subsidios, del INCA, etcétera, del Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales. Digo, más allá de eso, la taquilla en Argentina, lo que es la concurrencia de los espectadores a las salas, estaba en los más bajos históricos y particularmente de los últimos años. Hay varios fenómenos, la crisis económica quizás sea el principal, otro es la falta de estrenos convocantes, porque algo que habíamos previsto, la huelga de guionistas y de actores del año pasado no fue algo gratis. Esto se está pagando en este primer año post-huelga. Dicho esto, bueno, los tanquecitos, que son tanques grandes en este caso, decimos tanquecitos porque son las películas para niños, siempre convocaron muy bien en Argentina. Y Pixar siempre anda bien, poco mejor, poco peor, pero siempre anda bien. Bueno, cuando hablábamos de Intensamente, una franquicia que ahora se armaba como franquicia por la segunda parte, dijimos, esto va a recuperar un poco la taquilla. Nadie esperaba. 2 millones de espectadores en el primer fin de semana, 3 millones con este fin de semana largo, 3 millones de espectadores, ya va camino y con el recorrido que le queda a la película, todavía con todas las vacaciones, el receso invernal en Argentina, que comienza el 15 de julio, o sea, estamos todavía a 20 días del inicio del receso invernal. Bueno, esto implica que le queda un recorrido importante a la película para convocar a las salas y que va a colocarse ya, esto se los aseguro, entre las 5 películas más convocatorias de la historia del cine, porque va a superar los 4 millones y ahí ya hablamos de 5 o 6 películas, Titanic, Minions, bueno, todas esas películas que convocaron esas millones de personas a las salas. Así que, y lo interesante es que esto está sucediendo a nivel mundial, con lo cual uno puede pensar que Intensamente va a ser la nueva Toy Story. Eso es ya, ¿por qué? Porque Disney está en crisis, porque ya anunciaron más secuelas y porque comprobando lo que es esta secuela, dicen, sí, necesitamos en 3 años, 4 máximo, es una nueva Intensamente. Así que vamos a ver a Riley seguramente en la universidad y hasta pensar en más adelante, porque se viene el Pixar de secuelas 100% o en un 90% si quieren, dada la crisis económica de Disney y la crisis económica en general de la industria cinematográfica y cultural, de los consumos culturales que obviamente están reacomodándose a las nuevas formas de consumo, plataformas, la caída de la televisión de aire todos los años un poquito más, el cable desde ya también. Bueno, todo es un gran combo súper explosivo que está resultando en este presente que estamos viviendo. Así que, bueno, bienvenido sea, porque la película está bien, acá hicimos la aclaración, no están los niveles de la primera. Ninguna de las dos, ni la primera ni esta, están dentro de las joyas de Pixar. Pixar no volvió nunca a hacer una película tan interesante como Ratatouille, por ejemplo, como Wall-E, como Toy Story 3. Si se quiere, Luca me parece que es una apuesta muy, pero muy, muy buena. Red, Maltratada, me parece que es una película para volver a ver, de las últimas que fueron nuevas ideas dentro de Pixar. Pero lo cierto es que no se alcanzaron esos niveles como las películas de Brad Bird, incluso con Los Increíbles 2, les diría que cronológicamente es la última gran joya, que incluso por ser una segunda parte, donde ya se conocía un poco el chiste y el misterio, no tiene los niveles de la primera. Así que aquí estamos entonces con Intensamente 2. What is that? It's the sarcasm! Sarcasm? Boy, are we so lucky we ran into you guys! Boy, are we so lucky we ran into you guys! Wow, those guys are jerks. Wow, those guys are jerks. Y se viene El Pingüino, esta serie ambientada en el universo de Batman, con un Colin Farrell irreconocible. Realmente está con horas de maquillaje y de prótesis
que tienen que poner sobre su cara y sobre su cuerpo, porque tienen que engordarlo muchísimo. El personaje clásico de Batman, que está reformulado en la última Batman de Matt Reeves, como lo que es en los cómics más adultos de Batman, ¿no? Un líder mafioso en Gotham City, y en este caso, en el momento que retoma la serie, que es posterior a la aparición de Batman, de la película de hace ya más de un año, ¿no? Que estamos para 2 años de Batman prácticamente, como fue el año pasado. Matt Reeves, que hizo esta película, lo pensó como una Gotham dominada por la mafia, como algunas historias de Batman del largo Halloween, por ejemplo. Son historias muy lindas, muy interesantes desde el punto de vista del noir, del policial negro. Y ahí insertó su película y de ahí retoma la serie, que va a ir haciendo foco sobre este personaje, cómo se disputa el poder mafioso en Gotham City. Por lo que se ve en el tráiler, es realmente una apuesta muy interesante que apela a la mejor tradición del cine negro y el cine de gángsters. Veamos el avance. Look at this. What that madman did. Listen, Sal. Carmine Falcone's dead. And I'm here now. I'll be calling the shots. The Falcones are still licking their wounds. They're distracted. The business will be ripe for the taking. My father's been dead a week. You want to take what's mine? I'm the daughter of the Falcone Don, but he's dead. And the family thinks I'm broken. I'm not broken. You and me, kid. We gotta take whatever we decide is ours. Because no one's gonna give it to us. We're not without a fight. Penguin, you work for the family. You will do as you're told. I refuse to let these old men push me aside again. So I'm gonna take from them now. And I'm gonna force them to their knees. What is it you're really after, Oz? We're gonna tear down the Empire from the inside out. You know, Oz, people underestimate you, but not me. I've always known you were capable of more. Bien, y para cerrar este primer bloque no podemos dejar de mencionar a Donald Sutherland, ¿no? Donald Sutherland falleció la semana pasada, tenía 88 años, venía luchando con un cáncer y de alguna manera es también uno más que se nos va de esos grandes que vistieron el cine que más nos gusta, el cine clásico, y sobre todo es bien de la generación que nos dio su potencial máximo, si bien hizo cosas interesantes, incluso el presidente Snow en la última saga fue su papel último más fuerte de los Juegos del Hambre. Su perfil más interesante lo explotó, como la mayoría de las personas y actores. Eso me lo dijo Jeremy Irons en una entrevista en el 19, cuando hablábamos de Watchmen. El potencial está entre los 30 y los 40, ¿no? Es muy difícil para nosotros conseguir los mismos papeles y en el mismo nivel a partir de los 50 años, dicho por el mismo Jeremy Irons. Bueno, y a él lo agarraron precisamente esa edad en la década del 70. Yo pensaba en películas como Venecia Rojo Joaquín, por eso la casaca del día de hoy, un poco en homenaje a él, ese increíble thriller psicológico, inaugurando la idea de los thrillers psicológicos, filmado en Venecia, con cantidad de capas de lectura, con Julie Christie, una película de una profundidad increíble de Nicholas Roeg. Después tenemos MASH. Todas son películas que se dan en un periodo de 2 o 3 años, ¿no? Realmente una película impresionante, MASH, de Robert Altman, donde él formaba parte con Elliot Gould, por ejemplo, son los dos protagonistas principales. Él formaba parte de un elenco coral, ¿no? Es un elenco coral, una cosa muy propia
del cine de Robert Altman, que se enfocó en una sátira de la guerra de Corea para hablar de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos en ese momento, en términos bélicos, que era el desastre de Vietnam. Pero él elige contarlo desde la guerra de Corea, una película que después se transformó en una serie de televisión. Y ahí hay un detalle, Donald Sutherland no pasa con el mismo personaje a la serie de televisión. En la serie de televisión, el personaje de Donald Sutherland lo hace Alan Alda, y también es otra joya la serie de televisión. Y finalmente la otra que elegimos es Clut, en realidad, que es el apellido del detective que él conforma, que es un tipo que va detrás de la investigación de la desaparición de un empresario en Nueva York, y la única pista es la vinculación de ese empresario con una prostituta. ¿Quién es la prostituta? Jane Fonda, nada más y nada menos. Hermosísima Jane Fonda, con una presencia en pantalla increíble. Le valió el Oscar a Jane Fonda por esa película. Donald Sutherland, en esas grandes injusticias, quizás ya con su muerte se coloca en la peor injusticia de Hollywood, nunca fue nominado al Oscar, lo cual es una vergüenza, sobre todo viendo la cantidad de actores que han ganado Oscar, más que polémicos. Bueno, que no haya ganado nunca, no solo que no haya ganado, que no haya sido nominado al Oscar, Donald Sutherland, es una vergüenza absoluta, un papelón para la Academia de Hollywood. Y sí, lo que ha ganado es Globo de Oro y ha ganado también premios Emmy. Así que bueno, este es nuestro querido homenaje. Te estaremos siguiendo en el recuerdo desde esas películas fantásticas que nos dejaste, querido Donald. Bien, y arrancamos este segundo bloque con un pequeño homenaje a Batman, porque se cumplen 35 años del estreno de la Batman de Burton y todo lo que eso significó. Por ejemplo, este estreno que vamos a tener el 8 de agosto y que lo estamos esperando muchísimo, tiene mucho que ver con lo que hizo Burton con ese Batman de 1989. Estoy hablando de Batman el Enmascarado, Caped Crusader, es el título original, la nueva serie animada que se va a ver por Amazon Prime, con Bruce Timm a la cabeza. Bruce Timm, el creador de lo que amamos acá, de lo que más amamos de Batman, que es la serie animada de la década del 90. Hemos hecho cantidad de especiales en este programa, si nos siguen lo deben saber. Y bueno, ahora vuelve con una serie que ustedes dirán, pero eso no debería ser HBO porque es Warner. Sí, pero en este nuevo modelo de HBO y de empresa de Warner Media, que se sacó de encima un montón de franquicias, vendió este proyecto que se estaba trabajando en HBO y ahora lo compró Prime y se va a estrenar el 8 de agosto. Esperemos con muchísimo éxito porque queremos ver más de este Batman. Mucho está tomado de la estética del animated de los 90, esa cosa de hacer un pulp de primera mitad del siglo XX, que mezcle un poco de ciencia ficción retrofuturista en la parte tecnológica, pero con una estética más del noir de la década del 40 y del 50, y obviamente un Batman en los inicios, en los primeros años, bastante oscuro, una animación superlativa, un tono buenísimo. Veamos el primer avance, realmente que obviamente me encantó. A 160 kilómetros por hora. ¿Y ahora está atacando a nuestros valientes policías? Lindo auto. Este hombre no es un héroe, es un criminal y su tiempo en Gótica se terminó. ¿Hay problemas, señor? 3 explosiones en 2 semanas. Peculiar. Algo anda mal con todo esto. Sabe demasiado. Es una mancha que necesita ser limpiada. Los reyes ya no dirigen esta corte. ¿Lo hace el bufón? ¡Bang! ¡Cuidado! Puede que estemos viendo una guerra de bandas en las calles de Gótica. Es una batalla perdida. Vendrán 100 monstruos más para reemplazar a cualquiera que detengan. Es posible. Pero ahora todos sabrán que voy por ellos.
y como les decía, se cumplen 35 años del Batman de Tim Burton. Hemos hablado muchísimo acá, hemos repasado, incluso backstage. Me gustaría hablar un poquito más del concepto, ¿no? Valga las coincidencias, fíjense que ahora viene una nueva Beetlejuice que se va a estrenar, que retoma la franquicia con Michael Keaton de allá, aquella película emblemática de los 80. Tim Burton estaba filmando Beetlejuice y le dijo en un cruce a Jack Nicholson, tenemos que hacer Batman y tenés que ser The Joker. Jack Nicholson se rió y obviamente no le dijo que sí en ese momento, y le dijo, y el Batman va a ser Michael Keaton. No saben la cantidad de cartas que llegaron a DC y a Warner diciendo que Michael Keaton no podía ser Batman porque lo veían petizo, pelado, gordito, se lo veía en esa época, bueno. Y cuán acertado estuvo Tim Burton porque tenía una cara especial y él quería hacer una película de Batman diferente, tomando mucho de lo que había sucedido en el cómic de la década del 80. Había tres antecedentes directos. Uno es el Batman Año 1, que es un cómic de Frank Miller, otro cómic de Frank Miller que se llama El regreso del Caballero Oscuro, y un tercer cómic de Alan Moore y Brian Boland que se llama La broma asesina. Los tres plantearon un Batman oscuro, con situaciones extremas en lo que tenía que enfrentar, con un Joker como espejo de él mismo, todas cosas que de alguna manera marcaron la línea del cómic del cómic de superhéroes de la década del 80, que planteaba esta idea de los vigilantes. Watchmen es un cómic de la década del 80, como una suerte de actividades parapoliciales al margen de la ley que no eran bien vistas por la sociedad. Y un montón de capas de lectura por sobre cada uno de los personajes, ¿no? Un poco justificando el por qué un tipo sale vestido de murciélago, por ejemplo en el caso de Batman, a combatir el crimen. Todo eso estaba condensado. Eso es lo que toma Burton, esa idea, para llevar adelante, y su estéticamente también, su estética gótica, en el Batman de 1989 que cumplen 35 años. Pero para que ustedes se den una idea, el concepto que había en audiovisual de Batman en términos de imagen era antes del Batman de 1989. Y de ese concepto, fíjense ustedes lo que hace, cómo quiebra esto. Trasládense al año 1989 y ahí van a entender el por qué fue tan clave esta película. Fuimos hasta acá con Burton. Where are we going? Burton lo que hizo fue darnos la posibilidad de entender y conectarnos con ese personaje más ligado a sus orígenes de Bob Kane allá en el año 1939, y de alguna manera también nos hizo pensar en una franquicia posible, sacando las dos
Batman que vienen después eternamente, y ni que hablar Batman y Robin de Schumacher, que hay que olvidarlas, todo lo demás siguió en esa línea, porque el Batman de Nolan sigue esa línea, incluso es más fiel al cómic, no es tanto una película de Burton como sí lo son las Batman de Burton, y el último Batman también, el de Matt Reeves, recupera mucho que en Nolan se había perdido, este Batman más detectivesco, y toma otra saga de los cómics en las cuales abrevar y alimentarse, por ejemplo el universo de la mafia en Ciudad Gótica, que lo vimos con el Pingüino la semana pasada, que ahora va a tener su serie. Era tan discutido el Batman de Burton antes de estrenarse, fíjense ustedes, estamos hablando hace 35 años, que Warner lo que hizo fue preparó un tráiler muy rápido, antes de lo que se pasaban los trailers en ese momento, y probó de ponerlos en cantidad de películas, inundó los cines con ese tráiler. Hubo un momento que impactó tanto el tráiler, estamos hablando de una época pre-internet, obviamente, incluso con cable mucho más acotado, con la televisión, era la explosión del cable, ¿no? Pero no era el cable de la década del 90 todavía. Lo que sucedió fue que los jóvenes fanáticos en los Estados Unidos pagaban la entrada para ver el tráiler. O sea, entraban a ver el tráiler y se iban del cine. Una cosa solo imaginable en ese contexto, en ese momento, pero fue uno de los fenómenos del Batman que se convirtió en una de las películas más vistas de la historia, una película de superhéroes, y ahí también se entendió el potencial de las películas de superhéroes. Había mucho para destacar, incluso estéticamente, los diseños de Anton Furst, un diseñador que falleció después del estreno de Batman, los diseños de Ciudad Gótica, y iba con una perlita. La música de Prince estaba también dentro de esa primera Batman, con un disco de Prince muy vendido, una versión de Batman muy particular, y en la película había un momento clave con el Joker intentando envenenar a toda Ciudad Gótica, Gotham City, y ahí suena la música de Prince en ese aniversario 200 de Gotham. Just who do you trust? What makes you a real lover? Trust. I put this question to you 'cause I want you to be with me. Love, you cannot imagine how much I wanna give to you. I'm getting so excited, just thinking about all we could do. Y nos metemos ahora con la excelente plataforma Movie en su oferta para Latinoamérica. Un documental que se las trae, que es interesante, sobre todo por esta idea de meterse con el análisis de lo que son los encuentros culturales y aquellas ciudades que de alguna manera son mixturas de culturas. Pocas ciudades son, en ese sentido, una explosión en diferentes variables como Istambul. Tiene de Oriente muchísimo, su acercamiento a Oriente es pleno culturalmente, pero también absorbe todo lo de Occidente. Y si uno lo piensa desde el punto de vista de la música, de los sonidos de Estambul, ahí hay una historia. Y eso es lo que hicieron en este documental que se llama Cruzando el Puente y que está disponible en Movie Latinoamérica. Mein Name ist Alexander Hacke. Für mich war Istanbul und ist es immer noch. There's an emotional level, I think, in the Turkish stuff more often than there is in the English stuff. Bir şekilde Avrupalı olmaya çalışıyoruz ama bir yandan da doğuya oldukça açığız. Bizim buranın müziğini anlamamız için 19 yaşına falan gelmemiz gerekti yani. Ben müziğin bir şeyleri değiştirebileceğine inanırdım. Y es el momento de grandes inicios de la historia del cine.
Le Dixin Souffle es, o Hasta el último aliento, así se conoció en castellano, es una película excelente de Jean-Pierre Melville de 1966 que arranca con casi 5 minutos, no vamos a ver todo eso, de imágenes, básicamente con sonido ambiente y sin diálogos. Y lo que muestra es el escape de una prisión, particularmente de 3 presos, que cada uno empieza a tener una suerte diferente ahí, y vamos a seguir a uno que va a ser una persona que vuelve a París, que estuvo viviendo al margen de la ley y que vuelve a los circuitos oscuros de la delincuencia en los márgenes de esa ciudad. Clásica película de Melville, en este caso 1976, rodada en blanco y negro, y tiene este inicio que elegimos para esta sección de cierre. Y bien, amigas y amigos, espero que la hayan pasado lindo, así que si Dios quiere, nos encontramos nuevamente acá para hacer más Cine y Series 21. Chau.